soy docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Esta noche estaré a cargo de la moderación de esta secuencia de debate de políticas públicas, denominado Equilibrio de Poderes y Gobernabilidad, una mirada desde el derecho constitucional, que organiza la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Este debate tiene por finalidad conocer las diversas opiniones de destacados panelistas respecto de la influencia de la Constitución en la gobernabilidad del país. Saludamos también a las personas que nos acompañan conectadas en vivo desde Zoom, así como por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será tener 3 bloques, ¿no?, en este webinar, en los que intervendrán nuestros panelistas, para luego dar pase a que respondan las preguntas escritas que ustedes tengan a bien formular. Les recuerdo que pueden acceder a las constancias por este evento, para lo cual, al término de esta sesión, les pediremos que respondan una breve encuesta. Ahora bien, a continuación daremos inicio a nuestro debate de políticas públicas, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Tenemos en primer lugar al doctor Cristian Guzmán Napurí. Él es socio de Guzmán Napurí y Segura Abogados. Además es director de la Maestría de Derecho Administrativo Económico y de los programas de Derecho Constitucional de la Universidad Continental. Además es vocal del Tribunal de su Servicio Civil. También nos acompaña la doctora Nadia Palomino Fernández, quien es miembro de la Comisión Especializada de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional del Colegio de Abogados de la Libertad, y es docente también de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Y finalmente tenemos con nosotros esta noche al doctor Gustavo Arencén Olaya, que es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, ha sido viceministro de Justicia y ministro de Justicia y de Derechos Humanos, así como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Sean bienvenidos, estimados panelistas, y les agradecemos por haber aceptado la invitación. Los 3 bloques que vamos a desarrollar en esta noche se componen del primer bloque denominado el concepto de incapacidad moral, cuáles son sus alcances. El segundo bloque, el check and balance en el régimen político peruano. Y por último, abordaremos en el último bloque la participación ciudadana en el equilibrio de poderes y la gobernabilidad. Entonces, sin más, empezamos con el bloque número 1, el concepto de incapacidad moral y sus alcances, que como hemos venido siendo testigos, observando en las últimas semanas, ha dado que hablar de incapacidad moral como causal de vacancia, ¿no es cierto? Se ha intentado votar la semana pasada la admisión a trámite de este mecanismo. En los últimos 5 años se ha venido utilizando como alternativa, se materializó en el año 2020, como sabemos, y ahora queremos un poco escuchar a nuestros destacados panelistas para que nos den su punto de vista acerca de este importante concepto para la vida democrática del país, ¿no? Entonces vamos a dar el uso de la palabra. Iniciaremos con la doctora Nadia Palomino, seguido del doctor Gustavo Arencén, y finalmente el doctor Cristian Guzmán, a quien les damos 5 minutos, por favor, por cada una de sus intervenciones. Adelante, por favor, doctora Nadia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Agradecerles la invitación, disculparme, justo mi PC está fallando y no puedo encender mi cámara. Lamento este inconveniente técnico. Sobre el primer bloque que vamos a comentar esta noche, la incapacidad moral, precisamente como el doctor Garcés refería, esta situación de permanente incertidumbre de cómo va a aplicar el poder legislativo este instrumento que tiene para equilibrar el poder, porque es un instrumento finalmente que tiene el legislativo, pero que ha sido usado de manera, creo yo, rompiendo
ese equilibrio que debe buscarse, ¿no? Los ejemplos que ha dado el doctor Garcés en la introducción demuestran que se hace muy difícil gobernar en un Estado constitucional de derecho cuando se utiliza de manera, no quiero decir arbitraria, en todo caso, con estas negociaciones de cuotas de poder político para alcanzar un objetivo que es el finalmente vacar al presidente con intereses meramente pues, partidarios o políticos por parte del Congreso, ¿no? Ese no es el fin, no es el objeto de la incapacidad moral. Creo que desde una perspectiva constitucional, se debería delimitar en lo razonable el uso de este inciso de la incapacidad moral, y el llamado a hacerlo es el Tribunal Constitucional, ¿no? El llamado a hacer esta suerte de ponderación, de limitación, ha sido el tribunal que no, hasta el momento no se ha pronunciado a través de una sentencia, ha procurado en todo caso mantener pues, la voluntad del constituyente, aparentemente dejarlo abierto, ¿no? La incapacidad moral, pero creo que en pro de la gobernabilidad, en pro del Estado constitucional de derecho, la incapacidad moral permanente debe tener una previsión de límites, ¿no? De límites para que no se aplique en un sentido amplio, en un sentido antojadizo, en un sentido político netamente, y que finalmente nos lleve a los problemas que hemos vivido ya, que le restan a la gobernabilidad, le restan a la institucionalidad en un Estado constitucional de derecho, ¿no? En todo caso, creo que, como ya comentaba, el llamado a hacer la interpretación, uso, tendrá que ser pues este alto colegiado, este poder constituido, tan emblemático también como es el Tribunal Constitucional. Doctor Garcés. Muchas gracias, doctora Nadia. El doctor Gustavo Arancén tiene 5 minutos. Tu micro. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Me copio? Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecer la gentil invitación de la Escuela de Posgrado de la Continental, a ti por la moderación, Alfonso, y a mis colegas panelistas, a Cristian y a Nadia. Si pensamos en la gobernabilidad y la vinculamos directamente al equilibrio de poderes, tenemos que pensar en que la Constitución debería ser suficiente para poder resolver los conflictos que se pudieran suscitar entre los poderes del Estado. Aparentemente, el texto constitucional, por lo visto en los pasados 5 años, no ha resultado suficiente o no es lo suficientemente claro para resolver este tema de la incapacidad moral. A la fecha han sido 5 los casos que se han presentado sobre pedidos de la recurrencia al artículo 103, inciso 2 de la Constitución sobre permanente incapacidad moral como uno de los elementos para la vacancia presidencial. Término, como dijo Nadia, extremadamente amplio y que, diría yo, en gran medida contribuye a la desestabilización o a la ingobernabilidad. No deja de ser absolutamente cierto que el Tribunal Constitucional tuvo ya un pronunciamiento y hasta 2 sobre la materia, pero que a pesar de ellos no se ha podido resolver el problema como nosotros hubiéramos querido. La incapacidad moral permanente está, en mi opinión, directamente vinculada a un procedimiento parlamentario, y bueno, y así está concebido además en el 89A del Reglamento del Congreso, procedimiento para el periodo de vacancia de la Presidencia de la República por la causa prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, que es el que hemos venido viendo, ¿no? Primero 26 votos para presentarla, 52 para admitirla y 87 para aprobarla.
Cuando el legislador constituyente concibió la incapacidad moral permanente, hay dos versiones. Uno que considera que tenía que ver con un reproche a los valores éticos, y otro que tenía que estar más bien asociada con una incapacidad de naturaleza mental. Eh, Cuando nosotros llegamos a estos extremos, nos damos cuenta que en uno u otro caso tenía como propósito una sanción que desde el Ejecutivo, desde el Congreso, se imponía a la cabeza del Ejecutivo. Un Congreso que en su momento se dijo que 87 votos, esta mayoría supercalificada, iba a impedir que se recurra a ella con frecuencia, ¿verdad? Sin embargo, ya tenemos por lo menos un caso en que el procedimiento se ha completado y ha sido declarado vacante un presidente de la República. Entonces estamos en una situación básicamente política, y es política porque en el Congreso se llevan adelante acciones de naturaleza política, no judiciales, no penales, no se juzgan delitos. Se juzgan conductas reprochables del presidente de la República que lo convertiría en un incapaz moral permanente. Entonces estamos un poco a merced de la tiranía de los votos, y alcanzados estos 87 son más que suficientes. Pero la pregunta es, ¿cómo calificamos? ¿Cómo le ponemos límite al concepto de incapacidad moral permanente? Hemos tenido casos sonados en la República, ¿no? Un presidente que no quería reconocer a su hija, otro presidente que se presentó públicamente a presentar un hijo extramatrimonial, un presidente que se le acusaba de sus aficiones con el alcohol y con las drogas, un presidente que se le acusaba de haber festinado trámites en favor de sus empresas privadas, un presidente que no cumplía con sus promesas electorales o con las del gobierno. Tenemos una variedad de casos que podrían, dependiendo de la vista del observador, ser calificados como suficientes para una incapacidad moral permanente. Y es precisamente esta abertura tan amplia del concepto el que está generando estos límites. En mi opinión, tenemos una valiosa oportunidad nuevamente frente al Tribunal Constitucional para que podamos delimitar de una manera cierta y precisa estos conceptos de inestabilidad, de incapacidad moral permanente. ¿Acaso debe ser declarado incapaz permanente moral por razones morales un presidente que no sabe gobernar o que gobierna muy mal, que es un tonto en general? ¿Eso es suficiente para producir una moción de vacancia por incapacidad moral permanente? Yo creo que, como sean las cosas, este es un elemento consustancial que hiere de manera significativa la gobernabilidad del país, y entonces es menester que el órgano encargado para estos efectos, el Tribunal Constitucional, lo resuelva. Por ahora ahí lo dejo. Muchas gracias, Gustavo. Interesantes opiniones acerca de este tema. Escuchemos ahora qué nos dice Cristian. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a la Universidad Continental por la invitación. Muchas gracias a los destacados panelistas que nos acompañan. Y gracias a los presentes, ¿no? Por acompañarnos en estos temas tan importantes relativos al equilibrio de poderes y la gobernabilidad. ¿Cómo debe entenderse la incapacidad moral en el contexto de la vacancia? Yo creo, a contracorriente de lo que opinan algunos autores, algunos especialistas, yo creo que el concepto de vacancia por incapacidad moral se debe mantener. Históricamente, la incapacidad moral resultó ser una derivación de capacidad mental, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero yo creo que sí es relevante conceptualizar correctamente qué se entiende por incapacidad moral, para que esto a su vez justifique que el Congreso, con una mayoría hipercalificada, que es la que se tiene ahora, pueda declarar la vacancia. Para empezar, las dos vacancias exitosas en la historia del Perú, yo creo que estaban
bien sustentadas. Es decir, aquellos expresidentes que fueron separados del cargo a través de la vacancia por incapacidad moral, que fueron Alberto Fujimori y Vizcarra, fueron separados, yo creo que adecuadamente, apropiadamente. Entonces, tenemos una institución que sí es necesaria, pero que debemos hacer un poco acompañando lo que han señalado los panelistas que me han precedido, tanto Nadia como Gustavo. Yo creo que sí es necesario regularlo, ¿no? Yo creo que el Tribunal Constitucional desperdició en su momento una oportunidad de lujo para poder regular apropiadamente la vacancia por incapacidad moral en vez de sencillamente lavarse las manos. Yo creo de que ahí claramente el Tribunal Constitucional erró, ¿no? Erró, debió haber aprovechado esta oportunidad de oro que se le presentaba para poder definir qué cosa es incapacidad moral, uno, y dos, establecer los límites. Claro, el hecho que las dos votaciones exitosas para declarar incapacidad moral hayan estado sustentadas debidamente no quiere decir que eso vaya a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Entonces, sí es necesario establecer una regulación jurisprudencial probablemente, pero de repente una reforma constitucional, nuevamente, no eliminando la institución, sino estableciendo debidos parámetros para efectos que esta institución no vaya a ser utilizada indebidamente. Pero sí es necesario, ¿por qué? Yo he postulado, y lo tengo por escrito, y cuantas veces lo hemos comentado en estos foros, yo creo que el régimen político peruano requiere ajustes. Ajustes porque tiene problemas de funcionamiento debido a que estamos frente a un régimen presidencial híbrido. No llega a ser un semipresidencialismo, ojo, esto no es Francia, ¿ya? Sigue siendo un régimen presidencial porque el jefe de Estado es también jefe de gobierno. Eso en la doctrina se llama ejecutivo monista, a diferencia del ejecutivo dual propio del parlamentarismo, donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno son personas diferentes. Por ejemplo, en el Reino Unido, la jefa de Estado es la reina Isabel, mientras que el jefe de gobierno es el primer ministro, ¿verdad? En el Perú tenemos un ejecutivo monista. Jefe de Estado y jefe de gobierno es el presidente de la República. Entonces, claro, los mecanismos de control, y eso lo vamos a ver en un rato, no me quiero adelantar, pero los mecanismos de control ahí se dificultan, ¿no? En el presidencialismo puro, como en el caso estadounidense, los mecanismos de control son complejos, son difíciles, no fluyen, ¿ya? No fluyen. Bueno, esto tampoco es Estados Unidos, así que debemos hacer ajustes a nuestro régimen político. Entonces, la vacancia, de alguna manera, sirve para suavizar o atenuar la rigidez del régimen presidencial, ¿no? Si el presidente de la República puede disolver el Parlamento, pues el Parlamento, en determinadas circunstancias, puede tanto censurar ministros como vacar al presidente. Claro, evidentemente, vacamos al presidente en situaciones graves, ¿no? Tiene que haber una situación grave para poder vacar al presidente. Por ejemplo, actos de corrupción. Si se detectan actos de corrupción cometidos por el presidente, pues está claramente justificado que se pueda declarar la vacancia por incapacidad moral. Porque claro, si eso no es incapacidad moral, no me queda claro que tendría que serlo. Pero nuevamente, necesitamos parámetros para poder definir eso. Y creo que ya estamos con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante, digamos, las posiciones de los tres sobre qué es la incapacidad moral y cómo debiera ser en realidad, ¿no? Cuáles son esos parámetros con los cuales debiera construirse el contenido de esa incapacidad moral, porque claro, no cualquier acto inmoral podría calzar en el concepto, ¿no? Pero
el tema está más bien, no sé si alguno pudiera complementar ahí, entre la capacidad moral con sus antecedentes, es decir, entendido como una incapacidad mental, o, digamos, adaptarlo a la realidad, y claro, no que sea cualquier acto inmoral como, o que atente contra la moral, como en algunos de los casos que relataba Gustavo, ¿no es cierto?, de algún presidente vinculado con el alcohol o con alguna actividad extramatrimonial, ¿no? Pero sí, tal vez, como dice Cristian, una situación que esté reñida con la moral de manera grave, ¿no? Y tal vez con ese componente adicional pueda dársele ese contenido más delineado para poder tener claridad qué cosa puede hacer el Parlamento y en qué situación. Ahora vamos con el segundo bloque, que está vinculado con este primer bloque de la incapacidad moral, que está referido al check and balance en el régimen político peruano. Y claramente, digamos, como se mencionó también por ustedes en el bloque anterior, se utiliza como una herramienta, ¿no? Cristian lo mencionaba, que tiene el Congreso para el tema de la vacancia, ¿no? Como un freno hacia el Ejecutivo en determinadas líneas, en determinadas situaciones, pero por otro lado también el Ejecutivo tiene esa capacidad para generar esta gobernabilidad, recomponer, ¿no?, el escenario político dentro del Parlamento en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, visto así, ¿cuál sería, digamos, en la opinión de ustedes, el concepto, el contenido esencial de lo que es estos frenos y contrapesos en el régimen político peruano, ¿no? Adaptado a las coyunturas, básicamente los últimos 5 o 6 años, donde se ha visto tal vez con mayor intensidad este asunto, ¿no? El equilibrio de poderes, la separación de poderes. Empezaremos con el doctor Cristian Guzmán, seguido por Nadia y por último Gustavo. Adelante, Cristian. Sí, muchas gracias. Un poco continuando con lo que estábamos conversando hace un rato respecto a nuestro peculiar régimen de gobierno. Sí, en el presidencialismo, ¿ya? Hay una situación muy particular que es el poder que adquiere el presidente como resultado de poseer una mayoría parlamentaria, ¿no? ¿Qué pasa? Si el presidente posee mayoría parlamentaria, su partido posee mayoría parlamentaria, gobierna con holgura, ¿no? Y ese gobierno con holgura puede generar problemas de toma de decisión, en el sentido de que estas decisiones podrían ser arbitrarias, ¿ya? Porque la oposición, si no está debidamente articulada, podría mostrar dificultades para poder controlar el poder, ¿no? Diferente es el caso si el presidente de la República carece de mayoría parlamentaria, ya lo hemos visto, ¿no? Si el presidente carece de mayoría parlamentaria, ahí estamos frente a lo que la doctrina llama gobierno dividido, ¿ya? Y claro, ahí empiezan los problemas, ¿no? Censuras ministeriales, ¿no? Intentos de vacancia, ¿verdad? Bloqueo a normas, ¿ya? Eso lo vivimos al inicio del gobierno anterior, ¿no? Había una mayoría parlamentaria que no era del partido de gobierno y que generaba fricciones, continuas, roces con el gobierno de turno. ¿Cómo corregimos esto? Es una pregunta que siempre se nos hace, ¿no? Insisto, esto no es Francia, pero yo sí creo que debería otorgársele, ¿no?, al presidente del Consejo de Ministros una mayor relevancia en la toma de decisiones, ¿no? Que el presidente del Consejo de Ministros, o presidenta, en este caso, posea un poder
real, no solamente el funcionar como acompañamiento del presidente de la República, no que goce de un poder en una suerte de ejecutivo dual, ¿no? Claro, y entonces el presidente de la República va a verse obligado a conformar un gabinete plural y a muchas veces tener que designar un primer ministro que no necesariamente sea de su partido, con lo cual va a haber una interacción más suave, ¿no?, con el Congreso y una toma de decisiones más pertinente, más eficiente, ¿no? Los franceses llaman a esto cohabitación, que ha pasado varias veces en Francia, ¿no? El hecho de que el presidente de la República Francesa y el primer ministro pertenezcan a partidos diferentes. Curioso, ¿no? Pero sí ocurre, porque puede pasar que el partido de gobierno no tenga mayoría parlamentaria, sino que sea otro partido el que gane las elecciones, a nivel parlamento, digamos, ¿no? Entonces, el presidente de la República va a tener que designar primer ministro al líder del partido ganador de las elecciones parlamentarias o aquel que tiene mayoría parlamentaria, ¿no? Interesante, ¿no? Me parece interesante esta figura porque podría generar un mejor equilibrio de poderes. Uy, pero ¿y qué hacemos si es que el presidente, si el Congreso quiere hacer la vida imposible igual a los ministros o al presidente del Consejo de Ministros? Acá podemos implementar una solución a la alemana, ¿ya? La envidiable estabilidad política alemana se debe a varios factores, ¿no? Ustedes ven ya a Angela Merkel yéndose, por fin, después de 16 años, ¿no? Son 16 años. Increíble, ¿no? 16 años que ha estado Angela Merkel en el poder. Y nadie se queja, ¿no? La gente le da pena incluso, pero dice, no, ya no más, ya me quiero ir, ¿no? Entonces, 16 años de un gobierno eficiente, sí, ha tenido sus errores, como todo gobernante, ¿no? Pero le ha ido bastante bien. Ha pasado desde la vigencia de la Ley Fundamental de Bonn, que es de fines de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, censuras o negación de confianza a cancilleres alemanes, sí se ha habido, pero muy poco. ¿Por qué? Porque en Alemania hay lo que se llama el voto de censura constructivo. Esta figura es muy interesante, ¿ya? ¿En qué consiste? Que el Bundesrat puede censurar a un canciller, sí puede, pero en la moción de censura tiene que proponer un sucesor. Pues eso se llama voto de censura constructivo, a diferencia del voto de censura destructivo, que es simplemente mandar a su casa al ministro o al canciller, o en el caso peruano, por ejemplo, al presidente del Consejo de Ministros. ¿Lo quieres mandar a su casa? Ya, pero desígname a su sucesor, ¿no? Con lo cual se reduce sustancialmente las posibilidades de que este presidente del Consejo de Ministros sea posteriormente censurado, se le niegue la confianza, ¿ya? Y eso termine desencadenando, ¿no?, la disolución del Parlamento, que también es un elemento desequilibrante en un país eminentemente presidencial como el nuestro. Yo no estoy diciendo que se elimine la disolución parlamentaria, yo creo que sí está bien, pero también debe establecerse un mecanismo de control, ¿ya? Miren, la disolución parlamentaria que tuvimos no hace mucho, totalmente controvertida, en mi opinión, mal declarada, ¿no? Podemos hablar de esto hasta mañana, del tema de la disolución parlamentaria, pero es necesario entonces establecer una regulación adecuada, que también el Tribunal Constitucional omitió, ¿no? El Tribunal Constitucional no resolvió el problema, en verdad, en la sentencia que emitió sobre el particular, ¿no? Bien, ahí hasta ahí mi participación, porque el tiempo nos gana, ¿verdad? Gracias, Cristian. Nadia, por favor. Gracias, doctor Garcés. Sí, bueno, rescatando lo que señalaba el doctor Guzmán en su exposición, ¿no? Nos comentaba el caso de Francia, y ya sobre ello también hemos comentado en algún evento anterior sobre algunos ajustes que requiere el régimen político aquí en el Estado peruano, ¿no? Nuestra Constitución, la Constitución Política de 1993, tiene pues contemplado mecanismos de pesos y contrapesos, estos famosos checks and balance,
para equilibrar la disputa eterna entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Recordando al doctor Carlos Ramos Núñez, que él nos enseñaba precisamente que esta disputa, esta lucha entre los poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo tiene tan larga data como la misma República Peruana, ¿no? Nos comentaba él en clase que el Poder Ejecutivo y Legislativo pues siempre han tenido pues esta pugna de poder político entre ambos poderes, ¿no? Entonces, por esta razón es que las constituciones democráticas suelen recoger instrumentos de equilibrio, salvaguardando el principio pues, de equilibrio de poderes conforme lo establece la Constitución Política del Perú, heredada de la teoría clásica de la división de poderes de Montesquieu, ¿no? Entonces, básico para hablar de un Estado constitucional de derecho es este principio del equilibrio de poderes, y por esta razón la existencia de los instrumentos que ya ha señalado el doctor Guzmán, como son, por ejemplo, la interpelación, la censura, la cuestión de confianza, lo que comentábamos también, ¿no? La incapacidad moral que suele utilizar el Congreso, ¿no? Para establecer de cierta forma el balance en el equilibrio de los poderes, ¿no? El presidente tiene algunos instrumentos, como son, por ejemplo, la cuestión de confianza, y por otro lado, el Congreso tiene otros, ¿no? Entonces, en este sentido, como bien señalaba el doctor Guzmán, él dice que el gobierno peruano es un gobierno presidencialista de tipo monista. Ya comentábamos, yo considero que es un presidencialismo atenuado, no más que híbrido, creo que es un atenuado, porque tanto el presidente tiene algunos instrumentos, pero el Congreso no se queda atrás, también tiene mecanismos que equilibren, y a veces se producen los hechos que hemos venido pasando en estos últimos años, ¿no? Desde el 2016, que tuvo este conflicto también en el año 2016 con el gabinete de Pedro Cateriano, ¿no? Que finalmente se le negó la confianza al gabinete, ¿no? Por parte del Parlamento, y luego en el año 2019, cuando el presidente disolvió el Congreso por esta interpretación fáctica de la denegatoria de confianza, convocando nuevas elecciones, ¿no? 2016, 2019. Estos ejemplos de cómo tanto el Congreso como el presidente, como el Poder Ejecutivo, estos poderes del Estado, pues utilizan estos mecanismos de checks and balance, y considero que es que no pueden existir poderes sin límites. Estamos en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces no puede existir un poder sin límites, ninguno, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni ningún poder constituido puede ser un poder desbocado, desbordado, tiene que estar delimitada sus competencias. Justo en clase pues, de Derecho Administrativo comentamos que dentro de la administración pública, sé que no es el caso, estamos hablando de poderes del Estado, pero en la administración pública seguimos una regla que es la potestad reglada, ¿no? Dentro de la administración, el 99.9% se debe conducir dentro de la potestad reglada, dentro de la ley, dentro de los reglamentos, la normatividad, como funcionarios, servidores públicos, gestores públicos, ¿no? Entonces, en esta ponderación de los poderes clásicos, poder ejecutivo, legislativo, creo que la Constitución ha recogido instrumentos para ambos, para poder lograr ese equilibrio. Definitivamente hay algunas fallas, porque las situaciones que he comentado en el 2016 y 2019 demuestran un mal uso de estos instrumentos de equilibrio, de peso y contrapeso del poder político, precisamente como señalaba el doctor Gustavo Adriancén. Claro, el Congreso definitivamente tiene, bueno, la principal labor del Congreso es legislar, ¿no? Legislar, pero además, obviamente, también es un Parlamento que tiene atribuida la representación de todos los peruanos y peruanos con el poder político que trae consigo ello, ¿no? Entonces, yo creo que el presidencialismo que tenemos es un presidencialismo atenuado, porque el Congreso de la República tiene instrumentos también que le permiten presionar al Ejecutivo cuando así lo estima necesario, como hemos visto en los ejemplos del año
2016 y 2019, que finalmente se produjo pues esta disolución, y el resultado fue luego la incapacidad moral del presidente con el nuevo Congreso, el nuevo Parlamento que él mismo convocó, porque claro, nuevamente él era un presidente en minoría, como comentaba el doctor Guzmán, el presidente cuando entra con su Congreso no hay problema, gobierna holgadamente, como bien ha señalado, pero cuando no es así, pues tiene el Congreso en contra, y lo usual es pues que el Congreso suele hacérsela difícil al presidente, ¿no? No le allana el camino, ¿no? Y eso pues también lo puede comentar el presidente Pedro Castillo ahora, ¿no? Que también no tiene un Congreso en mayoría. Eso, doctor Adrián, esa sería mi participación. Gracias, Nadia. Adelante, por favor, Gustavo. Tu micro está apagado. Decía que en realidad es muy complicado realmente con dos panelistas como la doctora Nadia y el doctor Cristian, que te quede alguito más por decir. En todo caso, voy a hacer un esfuerzo sin ánimo de ser repetitivo. Y sí, pues miren, la Constitución en el 130 y siguientes nos habla de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y en realidad son cosas bastante sencillas que uno diría, pues bueno, allí no se termina de resolver todo, al contrario, ¿no? Plantean un poco los escenarios en los que eventualmente podrían surgir conflictos y la Constitución está allí para eventualmente resolverlos. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que esta suerte de pesos y contrapesos son uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y del Estado constitucional de derecho. Tengo que coincidir con mis colegas panelistas en que tenemos un modelo presidencial atenuado. Sí, pues, porque allí siempre nosotros, muy eclécticos, le pusimos un poquito de parlamentarismo. Ahí está la interpelación, ahí está la censura, ahí está la cuestión de confianza, figuras típicas del parlamentarismo. Nadie recordaba que, por ejemplo, a Cateriano, tras 20 días de ser designado presidente del Consejo de Ministros, se le negó la confianza. Y esto es porque en el caso del acto de investidura de los consejos de ministros, la solicitud de confianza es un acto obligatorio, cuando la confianza en la Constitución del 33 y el 79 era estrictamente voluntaria. Uno la solicitaba voluntariamente, pero en la Constitución del 30 de 1993 se incluye una cuestión de confianza de naturaleza obligatoria, que es la que lleva a los presidentes a citarle en el acto de investidura. Y Cateriano es el primer presidente del Consejo de Ministros luego de 26 años que recibe una denegatoria de esa naturaleza. Puertas abiertas, naturalmente, para que proceda la disolución del Congreso después de haber censurado o negado la confianza a dos consejos de ministros. Recordemos que en la Constitución del 79, para que esto se produzca, tenían que por lo menos haber ocurrido 3 censuras. Pero decía que no quería ser repetitivo, y entonces yo quisiera plantear algunos temas de los que ya han hablado los especialistas, y yo quisiera traerlos a esta sesión. ¿Cómo podríamos, de qué manera podríamos mejorar el check and balance en el Perú? Miren, por ejemplo, una idea que está permanentemente sobre la mesa es esta de atenuar la cuestión de confianza y la moción de censura. ¿Cómo atenuamos, por ejemplo, la cuestión de confianza? Bueno, puedes pedir la cuestión de confianza solo por políticas que vayas a desarrollar en tu sector, ¿ok? Tu plan de gobierno, ¿verdad? La cuestión de confianza entonces estaría restringida solamente a esos actos pequeños y breves, muy acotados. Y la moción de censura, por ejemplo, no podría tampoco plantearse de una manera, pues, libertina, ¿no? No me gustó el desarrollo de, no sé, una política sectorial determinada, porque al último, pues, el llamado a gobernar es el que dicta las políticas sectoriales. Otra manera, por ejemplo, de
poder también atemperar un poco los excesos parlamentarios frente a las mociones de censura, es que no se permita la censura de ministro por ministro, sino que en todos los casos se censure a todo el gabinete en cabeza del presidente del Consejo de Ministros. Otra fórmula, por ejemplo, que podría servir para mejorar el check and balance en el Perú, podría ser agregar, la Constitución dice que el último año del periodo parlamentario, es decir, en el año quinto, no es posible que el presidente cierre el Congreso. Pues muy bien, hagamos un balance ahí. Si el presidente no puede cerrar el Congreso, entonces el Congreso no puede censurar ministros, ¿no? Vamos equiparando ahí un poco las cosas. Por otro lado, y retornando quizá también a la primera figura de la vacancia, el 117, que establece las únicas razones por las que el presidente puede ser acusado, digo, por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales, disolver el Congreso, por impedir reunión del Jurado Nacional de Elecciones, organismos electorales, las únicas razones por las que el presidente puede ser acusado. Bueno, pues, ampliemos, ¿no? Ampliemos, por ejemplo, grave violación de los derechos humanos o probados actos de corrupción. Por allí creo yo que podríamos ir estableciendo también algunos elementos que podrían contribuir a la mejora significativa del check and balance, que sin duda alguna merece ser revisado. En los términos, agrego todo lo dicho por Nadia y por Cristian también. Gracias. Muchas gracias a nuestros tres panelistas. Hay varias preguntas, hay varios comentarios en el chat. Los veremos al final de los tres bloques. Solo para recordar la naturaleza de este debate de políticas públicas, tiene por objeto, digamos, hacer un análisis técnico desde lo que establecen las fuentes jurídicas y constitucionales, ¿no es cierto?, más tratando de abstraerse, sin que ocurra evidentemente completamente, de la realidad, ¿no? Es cómo analizar el fenómeno real, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, que está viviéndose en la coyuntura actual del país, desde un punto de vista constitucional técnico, ¿no? Y lo que no quita, lo que no resta, digamos, a que en la parte final haremos las preguntas que ustedes mismos están formulando en el chat, vinculados a la realidad, ¿no? A la realidad de nuestro país. Bueno, con ello concluimos el bloque número 2, pasamos al último bloque vinculado a, digamos, a la participación ciudadana en el equilibrio de poderes y gobernabilidad. Es decir, en qué medida, ¿no?, los ciudadanos, la sociedad civil, la academia, desde diferentes ámbitos, digamos, podemos contribuir, si acaso se puede contribuir, ¿no? Veremos qué nos dicen los especialistas, en cuanto al equilibrio de poderes. Se puede contribuir desde la sociedad civil, desde los ciudadanos, digamos, los colegios profesionales, etcétera. ¿Qué debieran hacer para contribuir al equilibrio de poderes y gobernabilidad? En este caso, empezaremos con el doctor Gustavo Adriancén, seguido por el doctor Cristian Guzmán, y por último, la doctora Nadia Palomino. Adelante, Gustavo. Tuvo que llegar mi tercera intervención para esta vez sí empezar con el micrófono encendido. Gracias, amigos. En realidad, debate muy rico, y la primera manera de iniciar este tercer bloque es diciendo que sí, que la participación ciudadana es imprescindible para la gobernabilidad. Miren, cuando nosotros hablamos de estos temas, hablamos de aquella aspiración que tenemos los ciudadanos de ver que nuestro gobernante ejerce sus funciones de manera eficaz, que tiene un origen legítimo, naturalmente, y que además es estable, ¿no?
Esta sensación de estabilidad es una sensación de paz, de tranquilidad, de armonía social, que la podemos llamar gobernabilidad, ¿no? Es un estado de paz en el que las cosas funcionan adecuadamente, en el que el gobernante cumple su trabajo y los ciudadanos participan en la toma de decisiones. Cuando hablamos de gobernabilidad, hablamos de lo que viene a llamarse un equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad de los gobiernos para satisfacer precisamente esas necesidades. Un gobierno, sin duda, nos ofrecerá gobernabilidad cuando demuestre capacidad para solucionar nuestros problemas y cuando sea un gobierno que junto con la sociedad se dirija en el propósito de alcanzar metas. Esto otorga legitimidad social. Una legitimidad que, pues, como cualquier otra, puede ser fuerte o débil, naturalmente. En todos los casos, lo que se va a buscar es una estabilidad política. Y reitero que no es otra cosa que esta capacidad del gobernante para atender las demandas sociales y hacerlo de una manera eficiente, dejando satisfechas las expectativas de los ciudadanos. La gobernabilidad, en oposición a la gobernabilidad, quiero decir, podemos tener situaciones de déficit de gobernabilidad. No todas las demandas son satisfechas. Hay grandes sectores sociales que no participan de la toma de decisiones. Podríamos hablar de crisis de la gobernabilidad, y en este caso ya estamos hablando de profundas brechas entre las demandas sociales, la participación ciudadana y la respuesta estatal. Y finalmente tendríamos un escenario de ingobernabilidad. Estamos hablando en algo próximo al caos, ¿no? Una anomia significativa, donde se encuentran totalmente destruidas las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. Fíjense lo importante entonces que es esta relación Estado-sociedad vinculada naturalmente con la participación ciudadana como elemento fundamental. Pero la gobernabilidad entendida de una manera sana y generosa, diría yo, implica, y esta puede llamarse como algunos lo califican, una gobernabilidad ideal. Esta gobernabilidad ideal implica la participación de las élites políticas, sociales, económicas, de todos los colectivos sociales, me refiero a las diferentes confesiones, sindicatos, etcétera, ¿no? Y movimientos que hoy día surgen de manera abrumadora. Pero ¿qué nos revela la realidad, hablando de esta realidad en la a la que Alfonso nos centraba hace un instante? Hay una gran frustración democrática. Las últimas encuestas sobre gobernabilidad, sobre democracia, nos hacen comprobar que en realidad los ciudadanos no nos sentimos identificados con el sistema democrático. Sentimos, por ejemplo, que estamos lejos de vivir en un estado donde se protejan y promuevan los derechos y libertades fundamentales, donde la búsqueda de bienestar más bien es para una clase muy pequeña en desmedro de todos los demás. Entendemos que hay exclusión de grandes colectivos sociales que no pueden participar en la toma de decisiones. Tenemos además que derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo, se ven francamente afectados por un sistema que más bien le da la espalda a la participación ciudadana. ¿Qué se necesita en estos casos? Primero, el establecimiento de un diálogo interpoderes y de un diálogo entre los poderes del Estado y la sociedad. Se necesita, imprescindible, es esto que voy a decir, construir la confianza en la administración de justicia. El gobierno, por su parte, tiene obligaciones de hacer, tiene que rendir cuentas, tiene que actuar de manera transparente, tiene que llevar adelante aquello que se levanta como un eslogan, un gobierno abierto y participativo.
Y algo que probablemente empieza a sonar hoy más fuerte en la administración es esta nueva manera de pensar las políticas públicas y la gestión pública, ¿no? Todo dirigido hacia la obtención de un valor público. Nadie puede negar a estas alturas del partido que los desafíos son muy grandes, que los desafíos son múltiples y que los retos hoy día son distintos a los que teníamos ayer. Ahí está la pandemia del COVID para demostrar cómo en el siglo XXI nos llega un COVID-19 y nos prepara probablemente para un COVID-25 o 26. Hay demandas nuevas, cada día más complejas, y hay nuevos actores que quieren participar y que quieren una cuota del poder. Fíjense, ya ahora resultaría difícil de imaginar que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se van a resolver de manera espontánea. Nadie deja de considerar hoy día que la participación ciudadana es un elemento determinante para la decisión política. Lo acaecido últimamente, por ejemplo, hemos visto cómo diferentes colectivos sociales se han lanzado a las calles con intereses distintos y en defensa de estos, ¿no? Hoy día vemos, por ejemplo, un significativo crecimiento del movimiento en favor de la mujer y en contra de la violencia que se ejerce en contra de ella. Hoy vemos movimientos ecologistas significativamente fuertes, el movimiento sindical y laboral en general es también con una presencia muy grande. Se han despertado los jóvenes y están participando activamente en política. Vemos movimientos espontáneos también por diferentes intereses que están saliendo a las calles y exigen entonces desde el Estado un nuevo enfoque en las políticas públicas con este referente del valor público. La participación ciudadana entonces es vital en todo proceso de gobernabilidad que consolida la democracia por un lado, garantiza la defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales y cuando no se convierte en un agente activo del desarrollo. Yo con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Cristian, adelante, por favor. Bien, gracias. En la línea de lo que ha señalado Gustavo, de la importancia de la interacción entre la sociedad y el Estado, ahí hay varios temas, ¿no? Tenemos una ley, la 26.300, que es la que regula la participación ciudadana. Hay un derecho fundamental consagrado en la Constitución, que es el derecho a la participación política, ¿no? La participación en la vida política del país. ¿Cómo generamos esta interacción de tal manera que sea eficiente? O si quieren verlo de otra manera, ¿cómo hacemos que el Estado actúe conforme a las necesidades ciudadanas, ¿no? ¿Cómo hacemos que esa interacción sea eficiente, ¿no? Hay que fortalecer los mecanismos de participación, sin duda, ¿no? Referéndum, por ejemplo, iniciativa legislativa, iniciativa no solamente en la generación de leyes, sino también iniciativa en la generación de normas con rango inferior al de la ley. Fortalecer, por ejemplo, un mecanismo que está descuidado, que es la prepublicación de las normas reglamentarias, ¿no? O sea, vemos que hay normas reglamentarias que muchas veces son ilegales o que muchas veces simplemente están mal diseñadas y no generan o no apuntan al efecto que uno quisiera obtener. ¿Ya? Entonces, claro, necesitamos incentivar a los ciudadanos, al ciudadano de la calle, ¿no? No necesariamente que sea un especialista, sino al ciudadano de la calle que puede interesarse en determinadas normas y conocer el proyecto, decir, esto no me parece, esto sí me parece, y opinar, ¿no? Además, la opinión es en línea, ¿no? En la página web de la entidad respectiva. Reviso el proyecto
estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto otro, e interactúo. Y en segundo lugar, claro, la administración pública, al momento de incorporar estas opiniones, pues evalúa, claro, hay opiniones que van a ser tomadas en cuenta y hay opiniones que pueden no ser tomadas en cuenta. Pero que si el ciudadano sepa que se favorece esa interacción y va a poder participar en el día a día del funcionamiento del Estado, ¿no? La transparencia del Estado, ¿no? Hemos visto cómo el gobierno no está actuando de la manera más transparente que uno quisiera, ¿no? Y no hay forma más eficiente de acercarnos al ciudadano que a través de la transparencia, ¿no? ¿Cómo accedo a la información? ¿No? Y claro, todo funcionario público debe tener trazadas sus reuniones, debe tener trazado con quién interactúa. ¿Ya? No es que cualquiera pueda ir a conversar con un ministro, con un viceministro, con un director, ¿no? ¿No? Hay ministerios, por ejemplo, que tienen en la web, ¿no? Y eso está muy bien, mapeado con quién se reúne cada uno de sus funcionarios. Está perfecto. ¿Ya? Y si lo tiene mapeado un director, ¿no? Un viceministro o un ministro, con mayor razón el presidente de la República, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, clave para esta interacción con el ciudadano es la transparencia, para enterarnos de cómo es que está funcionando el Estado, cómo es que está funcionando el gobierno y que sepamos que se están tomando adecuadas decisiones. Y claro, la interacción con el ciudadano va a reducir los riesgos, ¿ya?, de actos de corrupción, ¿no? La corrupción es un fenómeno serio que nos sigue acompañando, ¿ya? Y qué mejor que esta interacción con el ciudadano, qué mejor que la transparencia para poder generar esta reducción o este control de los actos de corrupción y en general todo supuesto o toda posibilidad que tengamos de desviación de poder que genera graves daños al interés general, al Estado, a los derechos e intereses de los administrados y del ciudadano en general. El ciudadano es tal en tanto vota, en tanto interactúa políticamente, es administrado en tanto interactúa con la administración pública, presenta solicitudes, es afectado por los procedimientos administrativos, ¿verdad? Es contribuyente en tanto paga sus tributos y con esto financia al Estado. Por todas estas razones, el ciudadano es el objeto y sujeto del Estado. El pueblo, como componente del Estado, esto desde Jelinek, es sujeto y objeto del Estado, ¿ya? Entonces, el artículo no debe simplemente leerse como un principio retórico, ¿no? Es un principio ya, y es una especie de carpa que opera sobre el resto del ordenamiento constitucional y legal. No, el artículo primero de la Constitución, ¿no?, que establece el principio de primacía de los derechos fundamentales, la persona humana, su dignidad, es el fin supremo en la sociedad y el Estado, ¿no? Entonces es un principio que simplemente debe leerse a lo lejos. Es una norma, ¿no? Es una regla y debe aplicarse como tal, ¿ya? ¿Y cómo es que esta regla acompaña, ¿ya?, a la decisión que toma el Estado frente a los administrados? Y creo que ya estoy en tiempo, Alfonso. Hasta ahí mi exposición, por favor. Muchas gracias, Cristian. Y para concluir con Nadia, por favor. Gracias, doctor Garcés. Ya que agregar, lo han dicho todos los doctores, Adrián Sen y el doctor Guzmán Napurí. Sí, muy ilustrativo, bastante leccionador. Voy aprendiendo aquí, tomando nota de varias ideas importantes, ¿no? Desde la experiencia, bueno, he tenido oportunidad de trabajar más de una década en administración pública y veo que, si bien es cierto, la participación ciudadana no solamente es un derecho
fundamental recogido en la Constitución, en el artículo 31 como participación ciudadana en asuntos públicos, en donde se contempla de manera general la extensión constitucional de este derecho, por ejemplo, a participar en el referéndum, la iniciativa legislativa, la remoción o revocación de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. Además, también es un derecho reconocido en un plano supranacional en pactos y tratados internacionales que permiten, pues, la extensión del reconocimiento del derecho a la participación ciudadana como un derecho humano, y además tiene un desarrollo legislativo en la Ley de Participación Ciudadana que ha comentado el doctor Guzmán Napuri. Sin embargo, en el plano de los hechos, los gestores públicos en la administración, al menos desde la experiencia vivida en el ámbito laboral, no he podido yo notar una efectiva sensibilización por parte de los gestores públicos para difundir los diferentes mecanismos de participación ciudadana que tiene la sociedad civil organizada para participar, por ejemplo, en presupuesto participativo, las rendiciones de cuentas, las audiencias de rendición. No suelen ser difundidas ni sensibilizada la sociedad civil en estos temas. Es cierto lo que dice el doctor Adriansen, de que ahora hemos visto una participación mucho más activa de los jóvenes, de algunos colectivos, por ejemplo, en pro derechos de la mujer, contra la violencia. Es verdad, como iniciativa de ellos, no como una política pública de sensibilización para permitir fortalecer la democracia, la gobernabilidad, motivando la participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno, ni regional ni local. En el ámbito de mi experiencia, no es parte de una política de cultura y sensibilización que considero podría ser una de las formas que permita que el derecho a la participación ciudadana no quede meramente en el texto constitucional, en la ley, sino que materialmente se puedan proponer a través de, primero, sensibilizar y enseñarle a la sociedad, a la población, como decía el doctor Guzmán, que son sujeto y objeto del Estado. La teoría francesa dice que la única razón por la que nosotros construimos esta administración, creamos el Estado desde el siglo XVI para tratar de diferenciar el Estado con los imperios, estos gobiernos autócratas, era pues para garantizar la atención de demandas sociales, demandas públicas. Para eso creamos, por esa necesidad de atención de las demandas sociales públicas, y cuando no se cumplen, cuando no se responde ante esta necesidad, se crea lo que ha dicho el doctor Adriansen, unas brechas cada vez más grandes entre la población y los gobernantes y gobernados. Y la brecha se va acrecentando porque la población no siente atendidas sus demandas sociales, los problemas que se suscitan dentro de la sociedad por parte de los actores políticos y los gestores públicos, decisión política, políticas públicas, y gestores públicos, gestión pública, se divorcian en la brecha de la realidad, ¿no? De la realidad. Es cierto que actualmente, y también lo vimos el año pasado, justo hace poco, en noviembre, un año de la marcha del 14 de noviembre, en donde fallecieron 2 jóvenes universitarios, y bueno, estas marchas pues finalmente produjeron la renuncia del presidente interino como muestra de que finalmente la legitimación del pueblo es básica para cualquier tipo de relación de poder, mando y obediencia entre los gobernantes y gobernados. A veces lo queremos olvidar, no se puede, ¿no? Entonces, yo creo que la razón por la que existe efectivamente esta brecha, que en el peor de los casos podría generar lo que dice el doctor, un caos, una ingobernabilidad, si es que la brecha se sigue ahondando, es porque realmente el gobierno, las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, los actores políticos y los gestores públicos no toman como prioridad el establecer que la participación ciudadana y su promoción sea una política
pública, no se sensibiliza, no se enseña a la comunidad cuáles son los mecanismos a través de los cuales se puede participar. Yo he ido a esas reuniones de presupuesto participativo en donde vienen 5 o 6 personas de toda una región. Increíble, increíble. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque no se convoca, porque no se hace la tarea de sensibilizar, de enseñarle a la población que puede presentar proyectos y que pueden tener parte del presupuesto público. Por eso tendríamos que analizar por qué no se hace, ¿no? Allí tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué no se hace? ¿Por qué no se promueven este tipo de políticas de cultura y sensibilización, ¿no? ¿A quién le conviene que la población se encuentre en desconocimiento de este tipo de temas, ¿no? Eso también sería bueno analizarlo de repente en algún otro evento que podamos tener, doctores, pero sí, yo considero que, bueno, la pregunta del doctor Garcés era, ¿se puede contribuir al equilibrio de poderes desde la participación ciudadana? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La población, el pueblo, los gobernados, todos nosotros, los ciudadanos, somos una pieza clave para la gobernabilidad, para el Estado constitucional de derecho. Somos clave. Nuestra labor no solo fiscalizadora, como bien ha señalado el doctor Guzmán Napurí, no solo fiscalizadora, sino también activa, una participación activa. Como por ejemplo en los gobiernos en Europa, donde se les consulta a la población sobre determinadas políticas públicas, si están de acuerdo o no, y a través de sus dispositivos móviles ellos eligen sí, no, qué tipo de política ellos consideran, y de acuerdo a eso ya la democracia es directa a través de estos medios, ¿no? Dice Bauman, Zygmunt Bauman, que ahora ya pues la modernidad ya no va a ser como antes, va a ser líquida, ahora los instrumentos tecnológicos, la tecnología va a permitir que la democracia se transforme, como estamos viendo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, también en mi experiencia en un nivel de gobierno donde participé, tuvimos, por ejemplo, la creación de aplicativos web de los celulares, la hackathon le llamábamos, ¿no? Bueno, se llama en diferentes entidades públicas, se promueven ese tipo de actividades para los jóvenes, y por ejemplo, allí, sobre la vacunación, se desarrolla ahora a través pues, de estos dispositivos móviles para que la población tenga un acceso directo a programar sus citas, a programar dónde se debe vacunar, a qué hora, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la participación ciudadana contribuye sobremanera en el equilibrio de poderes, porque no solamente va a ser un ente fiscalizador, sino también va a ser un ente activo. ¿Quién más que la propia población para recordarle a los actores políticos cuáles son las demandas sociales más imperantes para que no se queden rezagadas en el olvido, ¿no? Entonces, y yo creo que la pandemia del COVID-19 ha evidenciado graves falencias en los 3 niveles de gobierno, graves, y la participación de la población, el descontento ciudadano, evidencia pues la brecha que ya ha comentado el doctor Adrián C., ¿no? Doctor Garcés, por mi parte, espero no haberme extendido, sería mi participación sobre su pregunta de la contribución de la participación ciudadana al equilibrio de poderes. Doctor Gustavo Arancén, el doctor Cristian Guzmán, muy interesantes sus disertaciones, sus comentarios y opiniones acerca de este importante tema que ha generado en el chat, digamos, una interacción interesante, ¿no? De la cual vamos a extraer algunas preguntas para formularlas a nuestros panelistas. Una primera pregunta vinculada al bloque 1 es que pareciera que no ha quedado claro para algunos cuáles serían estos parámetros para delinear lo que es la incapacidad moral, ¿no? Para que a partir de ahí, sabemos, claro, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y es el que en última instancia, digamos, es el que daría el contenido, pero ¿cuáles debieran ser, en opinión, digamos, de ustedes, esas, no sé, 3 características principales o los 3 parámetros principales que debería tener
el concepto de incapacidad moral, ¿no? ¿Hasta dónde debería llegar? ¿Cuál debería ser ese alcance? No sé si alguno quiera comentar primero o responder la pregunta. Gustavo. ¿Tu micrófono? Ahora, a ver, yo me voy a adelantar, por lo menos voy a aportar uno. Yo creo que uno de los principales parámetros que podrían establecerse para la determinación de la incapacidad moral permanente es la sanción que recaiga sobre cualquier gobernante que pretenda de alguna forma alterar el sistema democrático y la plena vigencia de los derechos y libertades fundamentales en el país. Yo creo que cualquier pretensión gubernamental que vaya en la línea de desconocer la vigencia plena de nuestro sistema democrático y la vigencia de los derechos humanos debe ser considerado un incapaz moral permanente. Bueno, esto como un aporte inicial, la pregunta me agarró frío, pero seguramente Cristian y nuestra colega podrían aportar algunos más. Gracias, Gustavo. Cristian. Sí, yo creo que ahí, en la línea de lo que señala Gustavo y contestando un poco a la pregunta que se nos plantea, es, claro, ¿qué tan amplio es el concepto de incapacidad moral, ¿no? Una vulneración al Estado de Derecho es incapacidad moral, sin duda, ¿no? Acto de corrupción constituye incapacidad moral, sin duda, ¿ya? Ahora, el problema surge si es que, por ejemplo, hablamos de actos ya de índole personal, ¿no? ¿No? Gustavo temprano hacía referencia, por ejemplo, al caso de un expresidente, ¿ya? Que no se negaba a reconocer a su hija, ¿no? Esto, claro, que podría ser considerado en frío un comportamiento inmoral, ¿no? Y hasta ilegal, ¿no? Es discutible si podría configurar un supuesto de incapacidad moral. Por eso, insisto, debió el Tribunal Constitucional regular, establecer cuáles son los parámetros, porque de repente, pues, la incapacidad moral debería limitarse a las actuaciones dentro de la esfera del cargo, ¿no? Pero para otros, de repente, no. Para otros, el concepto de capacidad moral de un presidente debería incluir su moralidad personal, o sea, la que muestra incluso en las relaciones interpersonales, ¿no? Pienso yo. ¿Qué tan amplio es este concepto de incapacidad moral? Depende cómo lo interprete el Congreso en cada caso concreto, ¿no? Siempre se hace, claro, acá en el caso estadounidense la situación es un poco diferente porque en Estados Unidos la figura que se utiliza es el impeachment, ¿no? ¿Ya? Que es una suerte de juicio político, ¿ya? Recuerdan, pues, el impeachment seguido contra Bill Clinton, ¿no? Mónica Lewinsky, ¿ya? En realidad, el impeachment contra Bill Clinton no fue por la relación impropia, ¿no? Que tuvo por Mónica Lewinsky en la sala oval de la Casa Blanca, sino fue por haber obstruido la justicia y mentido en juicio. Que le hubiese dicho la verdad, claro, Hillary lo mataba, pero si hubiese dicho la verdad en el proceso que se le siguió por acoso sexual, probablemente la Cámara de Representantes no había tenido sustento para realizar el impeachment. De hecho, en el Senado, Clinton gana, digamos, se mantiene en el cargo porque no llegaron a los votos necesarios, porque los votos en el Senado para poder separar
a un funcionario sometido a impeachment del cargo es de 2/3, o sea, 67 senadores, porque todos sabemos que son 100 senadores, 2 por cada estado. De hecho, nunca un impeachment ha obtenido un resultado favorable en Estados Unidos. Han habido cuatro impeachment en Estados Unidos y ninguno ha resultado un resultado favorable. El único impeachment exitoso es de la ficción, ¿no? Si ustedes han visto la famosa serie House of Cards, ahí tienen el único impeachment exitoso. Pero por lo demás, ninguno ha sido exitoso. Claro, alguien me dirá, oye, pero Richard Nixon renunció. Sí, pues, pero Richard Nixon no renunció por la acusación proveniente de la Cámara de Representantes que está a punto de entrar al Senado. Renunció porque el Poder Judicial lo tenía contra las cuerdas, ¿no? Y lo estaba obligando a entregar los benditos cassettes, porque en verdad no los tenía él, los tenía Henry Kissinger, ¿no? Que era su secretario de Estado. Entonces, el Poder Judicial lo pone contra las cuerdas y Nixon tiene que renunciar. No es el Congreso el que lo hace renunciar. Es más, muy probablemente, cuando el caso Nixon hubiese ido al Senado, Nixon hubiese ganado, tal como le pasó a Bill Clinton o tal como le pasó a Donald Trump, ¿no? De los 4 impeachments que fueron iniciados contra presidentes norteamericanos, ninguno generó la ansiada separación del cargo del presidente. Entonces, esta experiencia es interesante, porque en el caso peruano sí, pues hemos tenido vacancias exitosas, digamos, ¿no? Por utilizar un término. Y sí, necesitamos que haya una definición adecuada, ¿no? Gracias, Cristian. Nadia, ¿quieres comentar algo más? Si no, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué le agregamos a la incapacidad moral, ¿no? ¿Cómo la delimitamos? Es una pregunta complicada, ¿no? Esa tarea la va a tener que tomar definitivamente el tribunal. Pero yo coincido con los doctores Guzmán y Adriancén sobre cuando las vacancias, bueno, es cierto, el Congreso interpreta en cada caso, ¿no? Interpreta en cada caso y decide finalmente a través de su votación si aplica o no la incapacidad moral, y aquí es un juego de las cuotas y la repartición del poder político en el Congreso, ¿no? Así como dice el doctor Guzmán, como en House of Cards, donde empiezan a contar cuántos votos si se va a lograr o no, si va a prosperar la moción de vacancia por incapacidad moral, ¿no? Yo creo que la delimitación debe ser a través de un parámetro objetivo a las acciones que se desplieguen en el uso del cargo, ¿no? Pero luego los casos que ha comentado el doctor Adriancén y el doctor Guzmán es que tampoco podemos divorciar a una persona por completo solamente de sus actos y no también de su conducta moral, ¿no? De su conducta moral, de su conducta que se nota pues en el ámbito del índole personal, ¿no? Entonces, sí, es un terreno complicado, pero si yo tuviese la difícil tarea de establecer esa delimitación, tendría que ser pues un parámetro objetivo al despliegue de acciones que se desarrollen dentro de las funciones en el cargo que se ostenta como el de presidente de la República, ¿no? Para hacerlo más objetivo y razonable posible como parámetro de delimitación del uso de la incapacidad moral permanente. Doctor Garcés. Muchas gracias, Nadia. Y en línea, digamos, con esta pregunta, hay una repregunta que formula Magali Guerrero, que es que si, dado que existe una incapacidad moral para el presidente como una causal de vacancia, si no debiera también, ¿no? Y esta suerte de check and balance de pesos de frenos y contrapesos, si es que también los parlamentarios debieran tener incapacidad moral, ¿no? Esa es un poco la pregunta que formula Magali, y no sé si alguno quisiera responderla. Bueno, en términos de check and balance, seguramente que sí, ¿no? Pero Estaríamos sin Congreso. Entrarían los accesitarios. En realidad sí, así sucesivamente, ¿no? Bueno, en realidad esto de check and balance tiene como propósito pues tratar de establecer condiciones iguales, ¿no? Por ejemplo, a la propuesta de nuestra participante, yo le diría
¿Y qué tal si pensamos en una renovación por tercios, a mitad del mandato? No. Tendríamos, vía participación ciudadana, la capacidad de sancionar con nuestro voto a aquellos que no lo hayan hecho bien, sin necesidad de recurrir a estas fórmulas de incapacidades morales, ¿no? Una idea que creo yo podría contribuir también a esto de el balance de poderes. Gracias. Muy interesante, Gustavo, la respuesta, ¿no? Efectivamente, generaría menos incertidumbre también, porque ya sabría la población en qué momento, y además incentivos, porque como son periodos cortos para iniciar este proceso de renovación por tercios, entonces el incentivo a que los parlamentarios hagan bien su trabajo es alto, ¿no? O por lo menos más alto, ahora que desde el día 1 saben que van a estar 5 años en el cargo, a saber, digamos, que van a tener esta mirada popular de la sociedad civil, de los medios de comunicación, etcétera, donde sin duda van a tener una votación, ¿no? Una ratificación o revocatoria ya sobre los hechos que conocen, ¿no? Es sabido que la mayoría no, cuando votan, primero que se desconocen un poco el pasado académico, profesional, familiar, etcétera, y recién uno se va enterando de las cosas cuando ya están en funciones, ¿no? Pero ya la población no tiene mucha capacidad, mucho margen de maniobra para corregir esa situación, ¿no? Entonces esa sería una salida interesante que debiera tal vez explorarse, ¿no? Vamos con más preguntas. En verdad hay muchas, vamos a tratar de agrupar y de coger las más vinculadas a los temas. Nos preguntaba César Tuesta si no sería más adecuado un régimen parlamentario donde el jefe de gobierno es escogido por el Parlamento, ¿no? Cristian, no sé si nos puedas comentar sobre esta pregunta. Sí, de acuerdo. Yo postulo que sería bueno, digamos, fluir hacia una dualidad del Ejecutivo, ¿no? Donde el presidente del Consejo de Ministros, digamos, no tanto un jefe de Estado, no tanto un jefe de gobierno, pero que sí posea atribuciones específicas que permitan ser un contrapeso del poder presidencial y funcionar efectivamente como un puente entre el presidente de la República y el Congreso, ¿no? Claro, tenemos esta suerte de voto de investidura impropio, ¿no? O voto de confianza obligatorio que ya mencionó Gustavo y también Nadia hace rato, esta obligación del presidente del Consejo de Ministros de ir con el gabinete a presentar el plan de gobierno, ¿ya? Y pedir la confianza, ¿no? Del Congreso, que en general se le ha otorgado, salvo el caso que bien comentó Nadia, del gabinete cateriano, ¿no? Entonces, yo creo en esa línea que sí sería bueno generar este otorgamiento de poderes, o sea, un trasvase de alguno de los poderes, no todos, evidentemente, pero algunos de los poderes del presidente de la República al presidente del Consejo de Ministros, y que eso a su vez funcione como un puente respecto al Parlamento, porque claro, como es evidente, el presidente de la República va a tener que designar a un presidente o presidenta del Consejo de Ministros que goce de la confianza parlamentaria, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. A ver, vamos con otra pregunta. La de Genaro del Carpio. Si se podría aplicar un sistema como similar al de los alcaldes, ¿no? Donde cuando entra el alcalde, entra con más de la mitad más uno de los regidores. Claro, ahí hay un tema, digamos, es como en el caso de los gobiernos locales, es como una bipolaridad, ¿no? Porque en el caso de gobiernos locales, el alcalde lidera el ejecutivo, pero también preside el legislativo, ¿no? El consejo municipal.
tal vez la doctora Nadia nos podría ayudar a responder si se podría aplicar el sistema en los alcaldes, ¿no? O replicar de alguna manera, de que cuando entre el presidente, al igual que los alcaldes, entre con la mayoría parlamentaria, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Gracias, doctor Garcés. Sí, interesante la pregunta, ¿no? Eso le facilitaría mucho al Poder Ejecutivo la labor de gobernar sin la oposición del Congreso, pero creo que esa no es la idea dentro de una democracia, ¿no? Entiendo que nuestro sistema democrático sí busca la legitimación de la mayoría de la población, por esta razón es que tenemos la segunda vuelta, ¿no? Las run-off elections en el sistema norteamericano, ¿no? Las elecciones de segunda vuelta, para que el presidente pueda, pues, ir legitimado con la mitad más uno de los votos, ¿no? Pero con respecto al Parlamento, entiendo que la elección por parte de los parlamentarios en el proceso de sufragio es de representación directa, ¿no? Entonces, creo que la opción de que se replique el modelo de gobierno local, de elección del alcalde y los regidores, tampoco garantizaría que luego, como también lo hemos visto, los regidores no estén buscando vacar al alcalde como que ha ocurrido, pedir también la vacancia del alcalde o su remoción, porque también ha ocurrido, aunque el alcalde llega, como bien ha dicho el doctor Garcés, con aparentemente su mini legislativo del mismo equipo, ¿no? De la misma línea. Entonces, yo creo que necesitamos entender que en la democracia tienen que haber consensos. Entonces, si el presidente entra en oposición, como suele ocurrir en casi todas las democracias de América Latina, cuando llegan los presidentes en segunda vuelta, cuando llegan en segunda vuelta, llegan con oposición en el Congreso. Entonces, se debe trabajar en consensos democráticos, ¿no? En fortalecer la institucionalidad y lograr un diálogo entre los poderes del Estado. No pueden vivir eternamente enemistados por el bien de la población, ¿no? Entonces, creo que es interesante la propuesta, no la comparto personalmente, pero me parece interesante. Traigo los ejemplos de que aún así, aún yendo los alcaldes con su legislativo, aparentemente del mismo equipo, del mismo partido, del mismo color, del mismo tinte político, aún así suelen haber estas sorpresas, ¿no? Muchas gracias, Nadia. Efectivamente, al final no existe la receta perfecta, ¿no es cierto? Son recetas que se tendrán que ir adecuando, primero, a realidades, y segundo, no a orientar a buscar eliminar, digamos, estos problemas que existen, sino más bien a mitigarlos, ¿no? Porque todos tienen fortalezas y debilidades, hay que ver cuál se puede adecuar más a nuestra realidad y que, digamos, tenga menos riesgos a que afecten, digamos, la democracia y la gobernabilidad. Para ir concluyendo, sí, perdona, Gustavo, adelante. Gracias. Solamente dos palabras. Mira, escucho a Nadia y vuelvo sobre la propuesta anterior, ¿no? La renovación por tercios del Congreso sería muy saludable, un escenario en el que eventualmente el presidente no tenga la mayoría parlamentaria, no pueda formar alianzas tampoco, pero la población podría castigar a este Congreso rebelde y en un proceso de renovación le podría dar un espaldarazo al presidente que está gobernando bien, ¿no? Y que requiere apoyos. Por otro lado, una idea que también va dando vueltas hace mucho tiempo, y la experiencia electoral así lo demuestra, es que no ha resultado del todo saludable tener elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces, hay quienes sostienen, por ejemplo, que primero deberíamos votar solo presidente y, como siempre ocurre en una segunda vuelta, recién votar Congreso. Eso haría que el fenómeno o el propósito que se busca con la segunda vuelta presidencial también se presente para el Parlamento, ¿verdad? Las fuerzas políticas tendrían necesariamente que hacer alianzas para conformar bloques más sólidos.
Tenemos en este momento en el Congreso una representación parlamentaria de hasta 10 grupos. Entonces, esta atomización genera varios problemas, ¿ah? Entre ellos, por ejemplo, el alcanzar los 87 votos, ya no para la vacancia, dejemos la vacancia a un lado, los 87 votos para elegir a los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que tienen que ser reemplazados. 87 votos para elegir al nuevo defensor del pueblo. Y sigue contando. Entonces, creo que va a ser necesario también en este gran proceso de relectura del texto constitucional pensar también en una seria y profunda reforma al sistema electoral que creo que nos podría dar algunas pistas también para ir saliendo de este estancamiento en el que nos encontramos de las relaciones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos a los 3 panelistas. Lamentablemente, el tiempo nos ha sido esquivo y quedaron algunas preguntas en el tintero. Les quisiera, mencionar que se está compartiendo por el chat el enlace de la encuesta sobre sus opiniones de este evento, la cual estará disponible solo el día de hoy. Y recordarles que la constancia, para aquellos que la necesiten, que quieran la constancia, saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta, ¿no? Entonces, por favor, los que vayan a pedir la constancia, asegúrense de que sus nombres están como quieren que salga, porque así va a salir la constancia, ¿no? Y estas constancias serán remitidos en un plazo de hasta 30 días posteriores a este evento. Muchas gracias, estimados panelistas, por sus importantes reflexiones, y con ello damos por concluido nuestro debate de políticas públicas, equilibrio de poderes y gobernabilidad, una mirada desde el derecho constitucional. Les agradecemos a todos los que se han conectado en este Zoom, y a través de las redes sociales, y de parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy agradecido. Que tengan buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Es un placer. Hasta luego. Hasta luego.